¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al diputado Alejandro Sánchez, uno de los integrantes del Movimiento de Participación Popular, expresidente de la Cámara de Representantes, con una tarea importante a nivel parlamentario. Gracias por venir. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy notando en los últimos días, hay como una doble lógica. Bueno, el presidente de la República hoy, en una entrevista que aparece en el diario El País, menciona que sería bueno para el Uruguay que hubiera una oposición responsable, una oposición con un proyecto alternativo, dice Vázquez en la entrevista. Y yo noto que hay como intentos por acercar posiciones, desde el oficialismo hablo, ¿no? Por acercar posiciones con algunos sectores de la oposición que se muestran un poco más proclives a los entendimientos. Y por otro lado hay como una especie de guerra virtual por temas que a veces no resultan tan de coyuntura, como por ejemplo el asunto de los pitufos en los libros de enseñanza. En ese sentido, ¿cómo se hace para palo por un lado y la mano tendida por el otro? ¿O es parte del sistema político de lo que nos tenemos que acostumbrar? A ver, hay una lógica muchas veces instalada de confrontación natural entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Yo cuando asumí la presidencia de la Cámara dije en mi discurso de que el oficialismo no puede prometer lo que no puede, pero la oposición también tiene que ser responsable y no pedir lo que no se puede lograr, ¿verdad? No pedir lo imposible. Eso existe. Ahora, yo creo que no hay una oposición y que hay varias oposiciones y son diferentes, diferentes en su actitud con respecto al gobierno, con respecto a los temas y diferente también con respecto a su honestidad intelectual a la hora de discutir. El episodio de los pitufos, que la verdad es lamentable, que yo creo que si cualquier persona, y más hoy con las redes sociales, mira lo que se discute en Uruguay y ve a un candidato, a un ex candidato a presidente de la República Oriental del Uruguay, del partido opositor más grande, anunciar que va a interpelar a un ministro por un libro que no recomienda las autoridades de la educación, ni se estudia en la educación pública, porque ni siquiera se tomó el trabajo de leer el artículo, simplemente vio la tapa o un tuit y a partir de ello reacciona. Me parece que la gente, justamente eso demuestra una oposición que, bueno, no tiene sustento, ni siquiera son capaces de leer un artículo de prensa para darse cuenta que ya en el mismo artículo donde se va la noticia se establecía de que ese libro se distribuía en liceos privados y que era una iniciativa privada. Entonces, no quiero dejar pasar porque incluso lo estaba de alguna manera verificando para poder echar luz. La calle Pau lo que dice es que ya en su momento interpeló por algo similar. Sí, no que vaya a interpelar en este caso, dice que apoya el pedido de informe que cursa Pablo Iturralde. Muy bien, pedido de informe. Vamos a pedir información a las autoridades. Luego sale una legisladora, otra senadora de la República diciendo que esto es una forma de lavar cerebros. Luego hay otros actores políticos que dicen que esto forma parte justamente de las decisiones equivocadas y lo que demuestra el Frente Amplio. Cuando en realidad yo digo, bueno, y luego, porque después de esta polémica que se aclara de que esto es un libro publicado por una editorial, que no fue ninguna editorial oficial, que no se reparte ni se estudia en la educación pública uruguaya, que lo hacen algunas instituciones privadas que utilizan este material de texto, sale el mismo legislador que comenzó la polémica diciendo, muestra la foto del libro, muestra una cantidad de subrayados y dice que hay 40 inexactitudes y que cree que justamente esa es una razón para seguir trabajando. Quiere decir que el Partido Nacional, en realidad, ahora los libros de texto tienen que pasar por el directorio del Partido Nacional. Es decir, eso es peor que la Stasi que tenía la Unión Soviética. Porque un liberal me está diciendo que quiere censurar lo que se publica en el país y que tiene que haber un control del Parlamento o al parecer del directorio del Partido Nacional para estos actores, ¿no? Ahora, diputado, si en vez de comparar a la aldea de los pitufos con el comunismo, o usar ese ejemplo para representar al comunismo, utilizara cualquier otro dibujo infantil para representar... o de alguna manera, porque hay un mensaje implícito en ese texto, en el cual se dice que se promueven los valores de la igualdad, hay como una especie de defensa del comunismo como sistema de gobierno. Si en vez de elogiar al comunismo, el elogio sería hacia el nazismo, ¿cuál sería la actitud
de la bancada de gobierno, si ya no el nazismo, hacia el gobierno de los Estados Unidos o el liberalismo ultranza, ¿cuál sería la actitud? A ver, primero el texto... ¿Estaría bien que se promoviera se bajara una línea política en un texto educativo, por más que sea para un colegio o un liceo privado o lo que sea? No se bajó ninguna línea política, porque en realidad el Al texto... hacer una defensa del comunismo, ¿no? Sí, claro, no, porque está hablando y la autora salió muy bien. Primero salió reclamando la autora del libro, que yo no conozco, a la señora que escribió ese libro, justamente relata que una de las cuestiones que está dentro de los planes de estudio es la Revolución Rusa. Y generalmente lo que se hace para trabajar sobre la base de la Revolución Rusa es exponer las ideas teóricas del comunismo como una corriente filosófica. Y no está defendiendo los regímenes comunistas. Y el texto es claro con respecto a eso. No dice que los regímenes comunistas, Vietnam, Cuba, la Unión Soviética, habla del comunismo como una corriente filosófica en términos teóricos, y por eso lo explica así. Pero esto se da en la Universidad de la República, en secundaria, en primaria. Cuando se habla del capitalismo, en primaria también, para explicarlo, se lo explica en términos teóricos, como un conjunto de ideas. ¿Y cuál es ese conjunto de ideas? No su realización práctica, porque esa es otra cosa, eso viene de la historia y de la interpretación política de las cosas. Pero yo diría, si tuviera que cuestionar el libro, lo cuestionaría de que utiliza un ejemplo, para explicar un ejemplo con niños de 6º año de hoy, un dibujito que es más viejo que la ruda. A ver, me parece si hay que cuestionar en algo ese libro, lo que hay que cuestionar es que los pitufos no forman parte del imaginario de los niños hoy, primero. Forman parte del imaginario de los adultos. Yo era fanático de los pitufos cuando era niño. Entonces, en todo caso, cuestionemos por ahí. Pero me parece que se excede. Yo le pregunto a usted, ¿existe en Uruguay libertad de cátedra? Y existen instituciones privadas que dicen, ¿verdad?, que Dios existe. Y predican en sus centros educativos que Dios existe. Y cualquier ateo se podría sentir con el derecho de decir, no puede haber ningún texto, ni ninguna materia dentro de instituciones privadas de carácter religioso que diga, desde una óptica de un ateo, una mentira como esa. Sí, a mí me queda igual la impresión pero fíjese esto, que el hombre... Si algún libro de texto educativo dijera que el Che Guevara era un asesino serial, compulsivo, seguramente al partido de gobierno no le caería en gracia. Pero no hay ningún texto, lo cuestionaría. Pero no hay ningún texto que diga lo contrario. Yo lo que le pregunto a usted, que haya instituciones educativas que digan que las mujeres nacen de la costilla de un hombre. ¿No le parece complicado? Cuando estamos peleando por igualdad de género, cuando estamos tratando de pelear contra un flagelo en el Uruguay, que es justamente las condiciones que se generan para relegar a las mujeres e impedir que las mujeres accedan a cargos políticos y luego termina en violencia contra las mujeres, acoso callejero, pero la Biblia dice que nacen de la costilla de un hombre. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, primero, a nivel de la enseñanza pública uruguaya, ¿verdad? No, eso es incuestionable. Bueno, pero esas son las responsabilidades que tienen, en todo caso, el ministro de Estado o los responsables de la ANEP. Esas son sus responsabilidades. Entonces, yo necesito una oposición que discuta en el plano de las ideas, en el plano de las propuestas, que me diga hacia dónde quiere ir. Pero no que en realidad haga un bombardeo del gobierno por cualquier cosa que se le ocurre, y por la más superficial que sea. Usted le están pidiendo un poco de responsabilidad a la oposición. Por supuesto, y yo creo que hay actores de la oposición que son responsables. Por eso yo hablo de las oposiciones, porque acá no hay una sola oposición. Y es verdad, Iago, fue muy funcional al Frente Amplio de la oposición hablar de la oposición y del oficialismo del Frente Amplio, ¿verdad? Porque esa era una lógica en donde nosotros colocábamos todo adentro de una misma bolsa, no veíamos los grises ahí adentro, y los ubicábamos todos allí. Y no es así. Yo creo que hay gente que se opone, por más que yo discrepe, con argumentos, con razones, que propone determinados caminos que para mí podrán ser desacertados, pero que los fundamenta, y los propone y se los propone a la gente también desde un lugar de lealtad y no de demagogia, ¿no? Y me parece que eso es lo que hay que diferenciar. Hay que tratar de calificar el debate político y que sea un debate político de ideas, de propuestas, pero por sobre todo de proyectos de país. Porque lo que está esperando la gente es que los políticos o el sistema político discuta soluciones a los problemas que tiene todos los días. Y me parece que eso es lo que está terminando pasando. Termíneme con esto. Cuando se degrada la discusión política, lo que termina haciendo es, en definitiva, contribuyendo no solo a la degradación de la política o de los políticos, a la degradación de la democracia, al descreimiento en la democracia.
¿verdad? Entonces, esto es algo muy complejo. Entonces, nosotros podemos discutir muchísimo sobre enfoques diferentes. Ahora, al final del día, lo que la gente quiere saber es, a los problemas que existen en nuestra sociedad, qué soluciones le dan los partidos y los políticos y cuáles son esas diferentes ópticas. Y luego nos juzga por eso. Y creo que tenemos que ir hacia eso. Se nos ha ido la charla entre pitufos y comunismo, pero... Es terrible el efecto de los pitufos. Vamos a seguir conversando sobre otros asuntos. Hago yo la interpretación y por eso se lo pregunto, aprovecho la oportunidad. En las últimas apariciones públicas suyas, a mí me parece que usted ha pasado un mensaje que es para la oposición, pero primero es para el Frente Amplio. Usted lo que dice es, primero quiero tener los 49 votos del Frente Amplio y después que tengamos el acuerdo interno, vayamos a dialogar con la oposición, busquemos el entendimiento, busquemos ese voto 50. ¿Es algo antojadizo o es porque de alguna manera tiene ciertas dudas acerca de si se va a poder concretar ese bloque de los 49 votos? No, a ver, uno cuando tiene que negociar, uno siempre precisa tener la posición en este caso, del Frente Amplio del gobierno, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es nuestra posición frente a un tema, frente a la rendición de cuentas? Esa posición tiene que ser cómo presentamos la mejor rendición de cuentas a los problemas del Uruguay, o sea, los problemas de la gente. Esa es la rendición de cuentas que tiene que presentar el Frente Amplio, con audacia, con responsabilidad, pero con imaginación también para resolver los problemas. Luego tiene que ir a negociar, porque no tenemos ese voto, ¿verdad? O sea, nosotros hoy no tenemos mayoría automática. Eso no quiere decir que la oposición tenga mayoría, ¿verdad? Ese es otro problema de diferentes interpretaciones que se están haciendo. Que el Frente Amplio no tenga mayorías parlamentarias no quiere decir que la oposición automáticamente tenga mayorías, porque, como decíamos recién, en la oposición hay oposiciones y habrá que ver, no es un bloque uniforme. Bueno, por algo los líderes de la oposición están haciendo bastante hincapié en el tema de la coordinación, de claro, juntarse. están buscando. Y está bien, forma parte de la lógica. Ellos quieren abroquelar un bloque para tener mayorías, ¿verdad?, en una Cámara. Yo creo que ahí hay dificultades porque, insisto, al no haber un debate sobre el proyecto de país es muy difícil acordar si no hay debate programático. Ahora, cuando uno va a negociar, primero tiene que tener la certeza de qué es lo que va a proponer. Y para eso tiene que asegurar los votos que tiene. Y el Frente Amplio tiene la responsabilidad política de demostrar, entre otras cosas, que sigue teniendo el liderazgo suficiente. El Frente Amplio tiene el liderazgo para seguir llevando adelante los cambios en Uruguay. Y eso implica que el Frente Amplio tenga una posición, que la comunique y que la discuta con la gente y con la sociedad, y que luego tenga la capacidad de tener cierto grado de libertad para poder negociar con otros esa rendición de cuentas, ¿verdad? Porque si uno va a negociar con otro actor, no va a llevar todo lo que yo pienso, porque si no sería frente amplista ese actor, ¿verdad? Es decir, los partidos de la oposición tienen otras ideas, tienen otras propuestas, y habrá que ver. Y ahí el Frente Amplio se tiene que dar un margen de negociación. Uno cuando negocia tiene un piso y un techo, ¿verdad?, para negociar. Es decir, negocio hasta acá, este es mi margen. Esto es prioritario y esto no lo puedo negociar, esto sí se puede negociar. Y eso implica una cohesión mucho más fuerte en una bancada de gobierno. ¿Y esa cohesión existe hoy? Bueno, yo creo que hay que lograrla. Lo primero que tenemos que hacer es que la rendición de cuentas sea del Frente Amplio y no que sea la sumatoria de proyectos sectoriales o individuales, ¿no? Es decir, porque acá hay una tentación también, la de decir, bueno, cada uno saca su bandera. Entonces vemos los problemas en la sociedad, cuáles son las dificultades y yo levanto la bandera para que me escuche ese sector de la sociedad. No lo noto del todo convencido del abroquelamiento de los 49 votos a nivel de diputado del Frente Amplio. Yo estoy convencido. Y digo a nivel de diputados porque es donde más se da, donde los sectores más pequeños tienen mayor representación, donde existen más... Bueno, hay algunos sectores ya han dicho, por ejemplo, que van a observar los gastos en salud, yo qué sé, no sé. Hay como más dificultades. Hay que discutir sobre todos los aspectos. Lo que tenemos que hacer nosotros es construir una propuesta frente amplista. Nosotros particularmente estamos trabajando y vamos a trabajar para tratar de generar una síntesis. Eso le iba a preguntar, ¿cuál va a ser la postura del Movimiento de Participación Popular? ¿Apoyar lo que diga el ministro de Economía Daniel Astori, presentar una propuesta alternativa? Ni vamos a ser juez de las propuestas de los compañeros, tanto sea del gobierno como de las diferentes fuerzas políticas, y lo que vamos a tratar de buscar es buscar una síntesis y tratar de aportar desde nuestro lugar a que haya una síntesis frente amplista. Eso es que la propuesta que presentemos sea la mejor propuesta que pueda presentar el Frente Amplio y que tenga un amplio acuerdo dentro del Frente Amplio y, como decíamos recién, además del acuerdo del Frente Amplio, que esa rendición de cuentas de alguna manera soluciones a los problemas del Uruguay. Pero hay, por ejemplo, cuestiones que no se negocian. El 6% del PBI para la educación. Usted fíjese que ahora está el presidente de la República, ¿verdad? En Finlandia. Hay actores de la oposición como Larrañaga que dice que estuvo en Finlandia, bueno. Y todos miramos qué bien que le va. Que era un hipócrita. Claro, pero lo que pasa es que así no se puede discutir descalificando, ¿no? Finlandia
no invierte el 6%, invierte mucho más, pero no lo hace hace 7 años, lo hace hace 50 años. Entonces uno no puede tener los resultados que tienen sociedades que hace 50 años vienen apostando a la educación pública, que vienen apostando a fortalecer el sistema educativo, que vienen invirtiendo no el 6, el 7, el 8% del PBI. Entonces, claro, vos después venís, cuando nosotros invertíamos hace tan solo 10 años, casi lo mismo que Haití en educación en términos presupuestales, y queremos competir y decir que en 10 años vamos a ser mejores que los finlandeses que vienen 50 años de inversión educativa. No se puede discutir así. Ahora, ¿qué es lo que digo con esto? El 6% no es un número mágico. El 6% es necesario porque implica una medida de decir cuánto yo invierto en educación pública. Después hay que ver cómo se invierte ese dinero. Y esa es otra discusión. El Frente Amplio no le puede regalar a nadie en este país, y no lo va a hacer, la bandera de la gestión. Nosotros tenemos que ser cada vez mejores gestionando los recursos públicos y tratar de que eso mejore sustantivamente. Ahora, sin recursos públicos en la educación, no va a haber mejor educación. Ahora, lo que tenemos que demostrar nosotros es qué vamos a hacer con eso. ¿Cuánta más cobertura educativa? ¿Cuántos centros educativos más se van a construir? ¿Cuántos grupos queremos de menos de 20 alumnos para que los docentes puedan trabajar? ¿Cuánto logramos de que los docentes no anden corriendo de un centro educativo a otro y se concentren en un solo centro educativo, ¿no? Y se radiquen en un solo centro educativo? Esos son los desafíos de la educación. No si la Rañada viajó a Finlandia o si uno es hipócrita, no. Vamos a discutir de esas cosas. Vamos a discutir de cuáles son las condiciones que generamos los adultos para que los gurises que van a los liceos, que es donde tenemos concentrado gran parte de los problemas, se sientan atraídos por las instituciones educativas y no expulsados. Porque ese es un problema de los adultos, no de los jóvenes. Porque enseguida decimos, no, los desertores son los jóvenes. No, el problema lo tenemos los adultos, el mundo adulto lo tiene. Y también discutamos cómo las familias acompañan a esos estudiantes. Porque se necesita acompañamiento familiar para poder pasar y transitar por el sistema educativo. Porque uno va a una institución educativa y pasa 5 horas, 4 horas, 6 horas si es extendida, pero después tiene la familia atrás que lo tiene que acompañar. Y si la familia no está, es muy difícil que un adolescente pueda transitar ese proceso cómodamente. Bueno, esos son los desafíos del sistema educativo. Para eso precisamos recursos, para seguir extendiendo la Universidad de la República en el interior, para seguir llevando la UTU y extendiendo la UTU y la cobertura de la UTU, para bajar la cantidad de alumnos por clase, para mejorar las condiciones de formación de los docentes. Precisamos una universidad de la educación para formar a los docentes. Para lo que van a destinar el dinero está claro. Lo que no me terminó de responder es si es una cuestión negociable o no. No, nosotros vamos a trabajar fuertemente, como dice el programa del Frente Amplio, para atender al 6%. Yo creo que hay que hacer los mayores esfuerzos para que el 6% se logre en este periodo de gobierno y vamos a trabajar para eso. ¿Sería triste para el Frente Amplio que los próximos candidatos sean Astor y Mujica? Bueno, no. Hago referencia a una frase de Santiago Soto, director del INJU. Sería triste para el Frente Amplio que los próximos candidatos a la presidencia lo resuelva la cúpula. Eso sería triste. Yo creo que hay que promover la renovación dentro del Frente Amplio. Creo que hay compañeros y compañeras con muy buenas condiciones para ser candidatos a presidente. Creo que el Frente Amplio tiene que trabajar para eso. Tiene que trabajar para promover un conjunto de compañeros para que sea conocido por la sociedad. Ahora, quien va a resolver, en definitiva, quiénes van a ser los candidatos del Frente Amplio será una elección interna. A ver si lo entiendo. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, que en la interna estuvieran Mujica, Astori, Daniel Martínez, Mónica Xavier, el que se le ocurra? Todo el que se sienta en condiciones y lo puede hacer, que se presente. Bueno, tantos no, porque en realidad no se habilitan. No. Ha acontecido a nivel del Frente Amplio que algunas se presentan 5 y después terminan siendo 3 porque... Está bien, es verdad, pero yo creo que el Frente Amplio tiene que permitir todas las candidaturas. Pero lo que tiene que hacer antes el Frente Amplio es dejar de pegarse codazos entre compañeros, ¿no? Y tratar de promover a los compañeros que tenemos. Tenemos un staff de compañeras y de compañeros excelentes. El Frente Amplio tiene que demostrar que no solo tiene renovación porque cambia las caras, sino porque tiene propuestas para el país que se viene. Esa es la renovación. Y el Frente Amplio debería trabajar hacia eso. Y luego será la gente la que resuelva quiénes serán los candidatos. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Y antes de eso, además, o al margen de eso, porque eso lo tiene que hacer la fuerza política, el gobierno tiene que gobernar bien. Porque si no, podemos tener 15 candidatos a la presidencia, pero si nosotros no gobernamos bien, lo que va a pasar es que la ciudadanía no va a seguir confiando en nosotros. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos. Pero a usted, Alejandro Sánchez, por ejemplo, ¿le seduce la idea de que Mujica pueda volver a ser candidato? Bueno, a mí lo que me seduce es la apuesta que hizo Mujica. Porque con esos $500.000 que él apostó a que no era candidato, quizás no los puede regalar a nosotros para hacer la campaña de la 609. Así que yo aspiro a que Mujica gane la apuesta.
O sea, usted aspira que no sea candidato. No, yo aspiro a que él gane la apuesta. Él hizo una apuesta, todavía Sí, nadie dijo, se animó. Le juego $500.000 que no voy a ser candidato. Claro, pero todavía nadie se animó a jugar esa apuesta, ¿no? Estamos esperando oferentes, digamos, que se presenten ¿Y si a nadie esa se apuesta. presenta? Y bueno, y veremos qué pasa en el 2019. Yo igual creo, insisto, que antes de eso el Frente Amplio tiene que promover la renovación y lo tiene que hacer proyectando un montón de compañeros y compañeras que han asumido responsabilidades de gobierno y de gestión, pero además también han demostrado capacidad política, de negociación, de articulación y de ideas, y que la sociedad tiene que conocerlos. Y eso es lo que hace una fuerza política. Construye un escenario, construye una tarima, y lo que es ayudar a subirse a todos allá adentro, porque en definitiva eso va a permitir justamente expresar lo que somos nosotros, que es la diversidad que tiene el Frente Amplio, y que esa diversidad se expresa en un programa, en una propuesta de país, y que puede ser acompañada por una cantidad bastante grande de Frente Amplistas que están en condiciones de hacerlo. Alejandro Sánchez, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Vamos arriba. La pausa y seguimos con mucho más noticias.